La semana pasada terminamos hablando sobre luchar por aquello que es nuestro, por las promesas de Dios. El Señor, hemos estado estudiando diferentes aspectos de la vida del creyente, la vida del espíritu. La semana pasada vimos de que tiene que llegar un momento en nuestras vidas cuando nos cansemos de... Vimos el ejemplo del Antiguo Testamento de Saúl y de Jacob, ¿no? Llega un momento en nuestras vidas como creyentes que estamos viendo lo que nos pertenece en Cristo, estamos viendo lo que es nuestro porque Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y tiene que llegar un momento en nuestras vidas para entrar en la promesa, para entrar en las promesas de Dios y hacerlas nuestras y aplicarlas en nuestra vida, que tenemos que luchar. Y hablamos un poco, bastante sobre la lucha, el no conformarse, el tomar posesión de las promesas, el luchar por lo que Cristo Jesús ha pagado. Ahora, quiero continuar un poco con ese tema, y quiero aclarar antes que nada que la lucha, que cuando la semana pasada hablamos de luchar por lo que nos pertenece, luchar por lo que es nuestro, luchar por lo que Cristo Jesús ha comprado y ha pagado con su sangre en la cruz del Calvario, lo que tiene que dar claro, porque a veces se malentiende al explicarlo así por encima, que la batalla nuestra lucha no es contra Dios, sino contra ti mismo y contra Satanás, ¿ok? Y esa es la lucha que tenemos, no es contra Dios. O sea, que no se trata de ponerse a pelear contra Dios, Señor, porque tú lo has prometido, porque tú lo has dicho, porque tú esto, porque tú lo otro. Aunque sí la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, en Jeremías, por ejemplo, y en la vida de Moisés, en Éxodo, nos enseña el principio de hacerle recordar a Dios las promesas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los profetas, dice Dios, hablando a través del profeta, dice cosas como: entremos en juicio tú y yo, entremos en juicio tú y yo, y hazme recordar lo que te he prometido, hazme recordar mi palabra para que yo la cumpla. Ahora, yo creo, por lo que conozco de Dios y por lo que veo en el resto de las Escrituras, que no se está refiriendo a que Dios no tiene memoria o tiene problemas de recordar las cosas, sino que está, yo creo que es Dios el que está probándonos para saber qué hay en nuestro corazón y probando a ver lo que hay en nuestro corazón, y si realmente creemos lo que es nuestro, si realmente sabemos lo que tenemos en el pacto, si realmente entendemos lo que nos corresponde en el pacto y las promesas de Dios. Entremos a juicio, dialoguemos, dice otra versión, los dos, y hacedme recordar lo que te he prometido, lo que he hablado, lo que es tuyo, lo que te he hablado. Moisés, lo vemos en el ejemplo de Moisés en muchas ocasiones, cuando le dice: Señor, recuerda que este pueblo lo has sacado tú de la tierra de esclavitud de Egipto. Este pueblo es tu pueblo, tú le has prometido esto, tú le has prometido lo otro. En un caso en particular, cuando Dios dice: quítate de en medio, Moisés, porque los voy a destruir, porque son un pueblo rebelde, son un pueblo que no me hacen caso, que vacilan y no se mantienen firmes en la fe. Moisés le hace recordar: acuérdate, Dios, que esto es tu pueblo, acuérdate que eres un Dios de misericordia. ¿Qué van a decir? Y esta frase que voy a decir ahora, que estoy citando a Moisés en el Éxodo, quiero que la recordéis. ¿Qué van a decir los demás pueblos acerca de ti, acerca de tu fama, si tú los destruyes y no recuerdas o no te acuerdas de tu misericordia? Recordar esa frase, porque el tema de hoy va un poco en eso, el propósito del por qué Dios nos ha puesto en esta tierra, nos ha redimido. La batalla no es contra Dios,
Dios quiere bendecirte. De hecho, también en Jeremías, profeta menor, el profeta, perdón, del Antiguo Testamento, dice cosas como, porque los pensamientos de Dios y los planes de Dios para vosotros son de bendición y de vida, no de maldición y de muerte. Son para bendecir y para traer vida. O sea que la lucha es contra nosotros mismos y contra Satanás. La semana pasada vimos que en cuanto a nosotros mismos, la lucha es nuestras dudas, nuestros temores, el creer que Dios quiere bendecirnos, el creer que Dios quiere hacerlo en nuestra vida, el creernos dignos de recibir las promesas de Dios. ¿Será verdad que Dios me quiere bendecir? ¿Será que no o no? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me ama? Todas esas dudas que nos vienen a nuestra mente cuando se refiere a las promesas de Dios, en cuanto se refiere a las promesas de Dios. Entonces, no es contra Dios la batalla, sino contra nuestros pensamientos y contra Satanás, que se opone a todo lo que es de Dios y todo lo que es la bendición de Dios en tu vida. Aquí en Efesios capítulo 6, un pasaje bastante conocido por la mayoría de los creyentes, dice el apóstol Pablo: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas de Satanás. Las artimañas de Satanás, los engaños de Satanás, los trucos de Satanás son sinónimos de esta palabra, artimaña, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo. ¿Os dais cuenta que son gobernadores de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Y después nos dice que nos vistamos. ¿Cómo nos enfrentamos a estas cosas? Vistiéndonos con la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. En otro pasaje paralelo a este, en Colosenses, dice: porque no luchamos con armas carnales, y con métodos carnales, sino con armas espirituales, derribando toda fortaleza y todo pensamiento que se levanta en altivez contra la voluntad de Dios y contra los deseos de Dios. Nuestros pensamientos, Satanás va a luchar aquí en nuestra mente. Satanás va a poner la lucha en nuestra mente diciendo: eso no es para ti, Dios no quiere contestarte hoy, tienes que pasar un tiempo de Dios quiere probarte, Dios quiere enseñarte, no es el tiempo de Dios para ti, no es el momento. Dios a veces, como vimos la semana pasada, a veces contesta no, a veces te dice no. Es un concepto que no está en la Biblia, aunque es uno de esos conceptos que Dios nunca ha dicho, que nos hemos inventado los predicadores o el hombre para excusar la falta de respuestas o la falta de poder en nuestras vidas. Verás en la Biblia que es todo lo contrario. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. En ningún lugar dice que son no, o a lo mejor, o espera. Yo sé que hay muchos creyentes que usan el ejemplo de Pablo para excusarse, decir, porque Pablo pidió a Dios 3 veces que quitase este aguijón de su vida, ¿no? Y sin embargo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos usan eso como excusa para decir, a veces te das cuenta como Dios responde que no, te das cuenta como Dios responde que espérate, o a lo mejor si lo lees con cuidado verás que en ningún momento le está diciendo Dios a Pablo no, le está diciendo todo lo contrario, le está diciendo: bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder para vencer no está en que yo te lo quite, el poder de tu victoria no está en que yo te quite ese aguijón de la carne. El poder de la victoria, de tu victoria, está en que yo te he dado mi gracia. Bástate mi gracia, que en mi gracia todo lo puedes. En mi gracia eres más que vencedor. En mi gracia apodérate de mi victoria. En mi gracia se manifiesta más poderosamente mi poder, mi gracia, mis promesas que tu fuerza, o el hecho de que yo te quite este aguijón. En mi gracia eres más que vencedor, en mi gracia eres más que vencedor. No sé si me estáis entendiendo o no.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Pablo dice, más bien me regocijaré en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte y se manifiesta el poder de Dios en mi vida. O sea que vemos el poder de Dios obrando a través de esas oraciones de Pablo, contestándole, mi gracia es lo que necesitas, mi gracia. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque nuestra lucha es contra Satanás. Ese aguijón en la carne, como bien dice la palabra de Dios, era un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás, un demonio que en todo lugar donde iba Pablo lo maltrataban, lo golpeaban, lo descreditaban, no aceptaban su apostolado, incluso los de la misma casa, etcétera, etcétera. O sea que vemos que las promesas de Dios son sí y amén. Ahora, lo que sí hay que hacer, como he dicho, es enfrentarse a Satanás, que va a poner estos pensamientos en tu mente, como el que acabamos de mencionar. No es para ti, no, y luchamos contra eso. Está escrito. Tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando Satanás viene y lo quiere tentar para que niegue la palabra, la promesa de Dios. Jesús, ¿cómo responde? Está escrito, Satanás, con la palabra de Dios. Está escrito, yo soy el Hijo de Dios, Dios es mi Padre. No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Contra Satanás. Entonces nuestra lucha es contra estos pensamientos y negativismo y conformismo y pasotismo y el dejar de luchar el dejar de luchar y el acomodarnos en la situación en la cual estamos, en vez de coger la palabra de Dios y luchar por lo que Cristo Jesús ha pagado en la cruz del Calvario. Terminamos viendo Hebreos capítulo 11, donde dice, muchos de estos héroes de la fe, los llama héroes de la fe, creyeron hasta el final. Muchos de ellos no recibieron la promesa, pero se mantuvieron firmes hasta el final, como viendo lo invisible, viendo las promesas cumplidas en Dios. Y nosotros somos igual que ellos, héroes de la fe, si confiamos y creemos en Cristo Jesús. Entonces tenemos este concepto del no conformarnos a las situaciones, sobre todo cuando en la palabra de Dios tenemos bien claro cómo deberíamos vivir. ¿Y por qué? ¿De qué sirve todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo conformar? ¿Por qué no puedo simplemente aceptar lo que la vida me echa, como dicen algunos, lo que la vida me trae, como dice Forrest Gump? No sé cuántos conocen a Forrest Gump. Cuando está hablando con una señora en la parada de autobús, lleva una caja de bombones y le dice a la mujer, la señora que está al lado de él, está contando su vida, sus experiencias, y le dice, mi madre me enseñó desde pequeño que la vida es como una caja de bombones, que no sabes cuál te va a tocar, ¿okay? Y eso no es así bíblicamente. Bíblicamente la vida no es una caja de bombones. La vida en Cristo es una vida de propósito, una vida con destino, una vida con propósito, una vida donde sabemos lo que es nuestro y sabemos lo que Cristo Jesús ha hecho. Y una de las cosas más importantes de la vida del creyente es que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos como creyentes, y la razón del por qué Dios envió a su Hijo, la razón del por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y la razón del por qué vivimos como creyentes, y la razón del por qué no podemos conformarnos con el bombón que nos toque, entre comillas, y la razón del por qué no deberíamos simplemente conformarnos, es porque el propósito del sacrificio de Cristo, el propósito del amor de Cristo, el propósito por el cual Dios te ha llamado,
además de redimirte y además de restaurar tu naturaleza en Cristo Jesús y hacerte una nueva criatura, es la gloria de Dios. Es para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Cristo es el centro. En Juan, aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 10, lo hemos visto en otras ocasiones, pero en Efesios 1:10 creo que es, dice la palabra de Dios, hasta la culminación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, según su deseo, que se propuso en sí mismo. Este es el propósito de Dios que se estableció en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Que cuando llegue la culminación de la dispensación de los tiempos señalados, volver a unir todas las cosas en Cristo. Las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra, reunirlas en Cristo, para que Él sea el centro de todo. Otro ejemplo, si queréis, se encuentra en Juan 11. En Juan 11, versículo 44. Juan 11, 44. Leemos el contexto, si queréis, para que veáis. Es la historia de Lázaro. Pero y Jesús amaba a Marta, al oírlo, el versículo 4, al oírlo Jesús de que las hermanas Marta y María enviaron un mensajero al Señor Jesús diciéndole, Lázaro, a quien tú quieres, está enfermo. Jesús le dijo, esta enfermedad, fijarse bien lo que estamos leyendo, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Os dais cuenta que el centro de este milagro, el centro de la resurrección de Lázaro, no era para resucitar a Lázaro en sí, aunque Lázaro recibió bendición y sus hermanos recibieron bendición y muchos creyeron en Dios, incluyendo sus discípulos? Pero quiero que os fijéis en el énfasis. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Glorificar a Dios. Para que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y os dais cuenta que no está siendo glorificado por su muerte, no está siendo glorificado por su enfermedad. ¿Cuándo fue glorificado Cristo? Cristo Jesús fue glorificado cuando Lázaro resucitó. ¿Okay? No cuando murió, no cuando se enfermó. O sea que si escuchas alguna vez a alguien que se excusa y dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios, no, la gloria se la lleva Dios, no en la enfermedad. La gloria se la lleva Dios cuando sales de la tumba. ¿Okay? Volviendo al versículo 44, entonces, ¿y cómo lo sé yo? ¿Cómo sé yo que es esto, que es así? Estoy titubeando un poco aquí con la Biblia porque me ha salido una lupa en la pantalla. Y no sé si es porque sabe que no veo nada o tal, pero no puedo quitarla. Entonces veo todos los versículos aumentados. En el versículo 44 dice, vemos la historia entera. Marta le pregunta y Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Jesús le dice quitar la piedra. El versículo 38 es donde quiero que veamos el proceso. Dice Jesús entonces se pone delante de la tumba está sellada con una roca, y Jesús otra vez enfurecido en sí mismo. En otras palabras, no se está glorificando en la muerte. ¿Qué efecto produjo la muerte en Jesús? El efecto que produjo la muerte en Jesús es que se enfureció. Esta palabra enfurecer viene de la palabra griega embri-maomai, que quiere decir literalmente rugir, como hace un caballo cuando está a punto de entrar en batalla, un caballo de guerra. Otra vez enfurecido en sí mismo, se acercó al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba puesta delante de ella. Jesús les dice a la gente quitar la piedra, y Marta le contesta, Señor, hace ya 4 días que está muerto y huele mal.
Jesús le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Y entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído en el pasado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué me envió? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta aparente lucha? ¿Por qué esta situación? Para que Cristo Jesús sea glorificado. El centro es Cristo Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, sal fuera, o ven fuera. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Y Jesús les dice a la gente: desatadle y dejadlo ir. ¿Okay? O sea, aquí vemos la razón y el propósito de Dios. Está hablando acerca de el propósito de Dios, del testimonio, vamos a llamarlo así, el testimonio de Cristo. ¿Qué es lo que más importa en esta tierra? ¿Qué es lo que más importa en este mundo? El testimonio de Cristo. ¿Qué es lo que debería ser lo más importante en nuestras vidas? El testimonio de Cristo Jesús. Y todas las luchas y todas las batallas que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es para el testimonio de Cristo, para que Cristo sea glorificado. Tenemos la historia de Elías y de Eliseo. ¿Por qué permitió Dios, o por qué hizo Dios que Eliseo pasase por todas esas pruebas del Jordán, Elías le dice en varios tiempos en su caminar hacia su encuentro con Dios, le dice: quédate aquí, Eliseo, no me sigas. Sin embargo, Eliseo le contesta: no, Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Quédate aquí en Jordán, no me sigas. Jordán nos habla acerca del bautismo, y vamos a hablar un poco de esto en un momento, del bautismo de la cruz, de dejar el pasado atrás y seguir hacia adelante. Elías le dice: quédate aquí, no me sigas. Eliseo vuelve a contestar: yo te sigo porque quiero ver cuando tú eres alzado al cielo. Quiero recibir la unción, ¿Por qué? Después, cuando Eliseo pasa por todas estas pruebas en su vida, por todas estas batallas, si queréis decirlo así, por todas estas ocasiones de defender su llamado. Acordarse que Dios le dice a Elías: ve y llama a Eliseo y dile: deja todo lo que estás haciendo y sígueme, porque Dios va a hacer de ti el siguiente profeta después que yo, vas a tomar mi lugar. Y ese era el llamado, esa era la promesa. Cuando Elías es llevado al cielo, y Eliseo se queda solo, coge el manto de Elías, y la primera pregunta que hace, o la primera declaración: ¿dónde está ahora? ¿O dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas del río, el río se divide. En otras palabras, la gloria de Dios, el centro, la reputación y el testimonio de Cristo. Y esa es la palabra que quiero que quede en nuestra mente en este estudio: el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo. El que Dios sea glorificado en todo momento. A través de nuestra vida, el tratar de Dios a través de nuestra vida siempre va a ser con lo mismo, la misma razón. Cuando cuando las pruebas y las luchas de la vida vienen a tu vida, el final siempre va a ser el testimonio de Cristo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, estamos en Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de Cristo y para la gloria de Dios. En Timoteo, 1 Timoteo 6:20, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 20, le dice: oh Timoteo, guarda el depósito, evitando pláticas vanas y profanas y las opiniones contradictorias de la falsamente llamada ciencia. Las opiniones
contradictorias de la ciencia, de los pensamientos humanos, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que tratan de excusar el poder de Dios. En otra versión dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evita las palabrerías vacías y profanas, y las excusas de los que falsamente se llaman ciencia o conocimiento, de los que falsamente dicen saber más que tú o más que la palabra de Dios. Evita esas cosas. ¿Por qué? Porque la razón del por qué Dios te ha llamado y está obrando en tu vida y te ha redimido es para el testimonio de Cristo, ser un testimonio vivo de Cristo Jesús. Es muy fácil cuando vivimos la vida creyente. Sabemos que no es una vida fácil, es muy fácil desanimarse, es muy fácil venirse abajo cuando cuando vemos las circunstancias que nos rodean y vemos que a lo mejor las promesas que Dios nos ha hablado no se cumplen en nuestras vidas. Por ejemplo, me viene a la memoria Pedro, después de que Cristo Jesús resucitó, dice la Biblia que se le apareció a los discípulos durante 40 días, pero no estuvo con ellos esos 40 días. La Biblia nos dice de que de repente se apareció en el lugar donde estaban reunidos, y habló y les dijo: soy yo, no temed. Tocad a Tomás, la segunda vez que se le aparece a Tomás, le dice: mira, toca mis manos, mete tus dedos en mi costado, soy yo, el Mesías. Después desaparece y no vuelven a verlo hasta un tiempo largo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con otros. La Biblia nos dice que se le presentó a más de 500 discípulos durante esos 40 días, hablándoles acerca del Espíritu Santo, dándole las últimas órdenes de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a las naciones, sanando enfermos, etc. En esos 40 días, podéis imaginarse en esos 40 días lo que está pasando por la mente de Pedro, lo que está pasando por la mente de los discípulos. Después de esos 40 días, Jesús es llevado al cielo, desaparece de su vista y les dice: no os vayáis de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Otro tiempo de espera, 10 días. La Biblia nos dice que esperaron 10 días. 40 días más 10 días son los 50 días, de donde viene el nombre Pentecostés. 50 días después de la resurrección, el día de Pentecostés. Pero imaginarse en esos días, nosotros hoy sabemos que fueron 10 días. Nosotros hoy sabemos que en esos 40 días Jesús estaba vivo y estaba manifestándose a diferentes personas y diferentes discípulos. Pero en esos tiempos no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Ellos estaban ahí esperando. Jesús ha resucitado, lo hemos visto, pero ¿a dónde está ahora? Jesús nos ha dicho que esperemos, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Jesús nos ha dicho que nos quedemos aquí, pero los religiosos y los fariseos y los saduceos están buscándonos para destruirnos, porque quieren borrar todo lo que sea un testimonio de Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo de la faz de la tierra. Y podemos imaginarnos a Pedro desanimarse totalmente. Y como dice en Juan capítulo 21, llegó un momento que Pedro se desanimó tanto porque no veía cumplirse las promesas de Dios, que le dijo a los demás discípulos: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Y eso es posiblemente la misma reacción en la vida nuestra como creyentes. Ir a lo tangible, ir a lo que ya conocemos, volver a lo que es más fácil, volver a lo que podemos tocar con nuestra mano, a lo que conocemos. A Cristo Jesús ha resucitado, sí, es verdad, pero ¿dónde está? ¿Dónde se mete? ¿Por qué no se queda con nosotros? ¿Por qué no cumple lo que ha prometido? ¿Por qué no se cumplen las promesas? Es más fácil volver a lo tangible, es más fácil vivir en lo que conocemos, es más fácil acomodarse a lo que conocemos y quedarnos en ese lugar donde estamos seguros. Me voy a pescar.
Conozco todo acerca de la pesca, conozco cómo se prepara un anzuelo, conozco cómo se echa una red, conozco cómo hay que navegar en el mar, pero no conozco la vida espiritual, no sé lo que Jesús está haciendo. Me voy a pescar. Y los demás se fueron con él. Sin embargo, nos damos cuenta que no funcionó. Aquí la Biblia nos dice, aquella noche no pescaron nada. Al otro día, si que seguís leyendo la historia, veréis que al amanecer, Cristo Jesús lo ven de lejos, que estaba en la playa preparando unas sardinas asadas a la parrilla. Y ahí es donde les vuelve a hablar y decir, tenéis un propósito. Tenéis un propósito. Vuestro propósito es dar testimonio de mí. Os voy a hacer pescadores de hombres. Os voy a hacer pescadores de hombres. Y tenemos el testimonio precioso de Pedro cuando Jesús lo restaura. 3 veces Pedro negó a Cristo Jesús 3 veces, y 3 veces vemos en los siguientes versículos cómo Jesús lo restaura. Yo te amo, Pedro, ¿me amas igual que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces se lo repite, yo te amo, Pedro, yo te amo, Pedro, yo te amo, Pedro. Restaura, porque Dios es un Dios de restauración. Id por tanto y hacer discípulos, esperaos en Jerusalén, porque vendrá sobre vosotros el poder de lo alto, y me seréis testigos, traeréis gloria a mi nombre. Entonces eso es el propósito de Dios en tu vida. Ahora, antes de cambiar un poco de tema, aunque estamos en el mismo tema, en la vida del creyente muchas veces nos pasa como a Lázaro en Juan 11:44, porque no entendemos o no hemos entendido el poder del Evangelio en nuestras vidas. El que había muerto salió, dice el versículo 44, salió los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dice a la gente, desatadlo y dejadlo ir. Y desde ese entonces en adelante vemos que trajo gloria al nombre de Cristo y persecución, porque muchos de los religiosos querían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era el testimonio de Cristo, era el testimonio de que Cristo era el Mesías, el testimonio de que Cristo era el Dios Todopoderoso, el testimonio de que Cristo tenía poder y autoridad sobre la muerte, el testimonio de que Dios es un Dios vivo. Ahora, ¿por qué estaba atado de manos? ¿Por qué estaban atadas sus manos y sus pies y estaba muerto? No lo sé, no lo entiendo. Yo sé que los judíos aprendieron muchas cosas de embalsamar a los muertos y todo este tipo de vendar a los muertos, todo este tipo de cosas lo aprendieron cuando estaban ahí en Egipto, en cautiverio con los egipcios. Pero el por qué estaba atado manos y pies no lo sé. Quizás por miedo a que se levantara y los visitara por la noche, los asustara, no lo sé. Pero vemos un principio espiritual aquí, la resurrección de Cristo, el tratar de Dios en nuestras vidas. Llegamos a Cristo, nos hablan de Cristo Jesús, y nos hablan de su amor, nos hablan de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos hablan de que Él nos ama, nos habla de que Él ha muerto por nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados, y que quiere restaurarnos la naturaleza de Dios en nosotros y restaurarnos a una posición de victoria, de gloria juntamente con Él. Sin embargo, muchos creyentes aceptamos esa verdad, aceptamos la salvación, pero seguimos atados de pies y de manos. Y necesitamos, aunque hemos salido de ese ambiente o de ese mundo de muerte, a una vida nueva, hemos nacido de nuevo, a una vida nueva. Está el otro aspecto de que Cristo Jesús no solamente nos quiere dar vida nueva, no solamente nos quiere liberar del pecado, no solamente nos quiere liberar de nuestros pecados, sino que nos quiere dar libertad. Es una libertad ahora no sé cómo explicar esto.
nos quiere liberar, nos quiere dar una libertad, pero una libertad al cautiverio. No sé si me vais a entender, parece una contradicción. Pero Cristo Jesús, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos libera del pecado, nos libera de la muerte, nos hace libres en Cristo, nos libera del poder del pecado, nos libera de Satanás, del reino de Satanás, de las tinieblas, pero nos libera para que seamos esclavos de Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo sea el soberano Dios y Señor sobre nuestras vidas, para que andemos sometidos al Espíritu Santo. Acordarse que el propósito de todo esto es el testimonio de Cristo aquí en la tierra, para que el Espíritu Santo sea el soberano, nos libera de las tinieblas para atarnos a Cristo. Nos libera de las tinieblas para que nos sujetemos y seamos los esclavos de Cristo a través del Espíritu Santo. Y eso es la realidad del nuevo nacimiento de la vida del creyente. Muchas veces seguimos atados a... Los creyentes nacen de nuevo, nacemos de nuevo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero seguimos atados con los pies y las manos y la cabeza, el rostro nublado, con un velo delante que no nos permite ver la libertad de Cristo, no nos permite ver el triunfo que tenemos en Cristo. Yo creo que todos sabéis lo que estoy tratando de explicar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a entrar en esa soberanía absoluta del señorío de Cristo Jesús y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y precisamente el bautismo es lo que significa. El bautismo como con muchas otras cosas de las enseñanzas, de las doctrinas que tenemos en la iglesia moderna, ha perdido su poder, y ha perdido su poder precisamente por eso, porque no hemos aprendido nunca lo que realmente significa. En Romanos capítulo 6, por ejemplo, y yo sé que estoy pasándome de un subtema a otro, de un tema a otro, pero es importante, va todo relacionado. Porque la palabra de Dios es todo uno y el propósito es uno. Uno de los errores que cometemos con la doctrina y con las enseñanzas bíblicas es que cogemos la Biblia y la dividimos en temas, o la dividimos en trozos, o la dividimos en capítulos, o la dividimos en diferentes temas, cuando, si te fijas bien, el tema de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Cristo y el testimonio de Cristo. Yo creo que lo he demostrado ya varias veces entre la semana pasada y esta, con los ejemplos que os he dado de David y Goliat, de Elías y Eliseo, de muchos otros. El tema de toda la Biblia es Cristo, no se puede dividir en subtemas, todo tiene que llevarnos a Cristo, todo tiene que enfocarnos en Cristo. El bautismo es lo mismo. En Romanos capítulo 6, la Biblia nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos pasado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él si ya hemos muerto a él? ¿O no sabéis, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte a través del bautismo, también lo seremos unidos a él en Cristo en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, o fuera destruido, pasado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y nosotros, sigue diciendo, por lo mismo nosotros hemos sido liberados del pecado, para no servirnos a nosotros mismos, sino servir a Cristo
como esclavos de la justicia. Por tanto, como sigue diciendo Romanos 12 y el resto de Romanos 8 y el resto de Romanos, esclavos de Cristo, sometidos a Cristo. Ese es el bautismo, eso es lo que significa el bautismo. No es una opción, es un mandamiento de Dios. El morir a nosotros mismos, el reconocer que hemos sido sepultados, de que no es una simple ceremonia, sino que cuando yo soy bautizado, estoy diciendo literalmente mi identidad, lo que yo era ya no existe. Mi identidad antigua, la forma, el yo que el mundo conocía antes, ha quedado sepultado juntamente con Cristo. Y el que ha salido de esas aguas, el que ha resucitado con Cristo, soy una nueva criatura y pertenezco a Dios. Mis pecados fueron lavados, no por las aguas, sino por la sangre de Cristo. Os daréis cuenta en la Biblia, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, la urgencia que la Biblia da al bautismo. En Hechos 2:38, cuando la gente escuchó el sermón que predicó Pablo, les dijo: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? Pablo le responde: arrepentíos y bautizarse en el nombre de Cristo. Bautizarse en Cristo, entrar en Cristo, sumergirse en Cristo, y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. En Hechos 8, versículo 26, el etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué no pudo esperar hasta que llegase a Etiopía, a su casa? ¿Por qué bautizarse? En Hechos 22, después de que Pablo tiene un encuentro con Dios, viene Ananías, ora por él, recibe la vista y le dice: ahora ve y bautízate. Y fue bautizado. Ananías lo bautizó y recibió la llenura del Espíritu Santo. El bautismo es un funeral, es una separación del viejo yo y una resurrección del nuevo yo. Es el morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Es un hecho, es un acto de fe que le testifica a Dios que la persona que antes de Cristo, ha sido sepultada, ya no existe. Ahora hay una persona nueva que obedece y que vive para la gloria y el testimonio de Cristo Jesús. Es una sepultura, es un entierro. Y lo digo porque el problema con nosotros, cuando no entendemos estas verdades que tenemos en la Biblia, hemos resucitado, somos creyentes, tenemos vida nueva, pero seguimos como Lázaro, con las manos atadas y los pies atados, y necesitamos que nos suelten de nuestro pasado. Lo que más se interpone en que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, en el testimonio de Cristo, que es lo que hemos estado hablando en este estudio, es precisamente nuestra vieja vida, el entender estos conceptos, de que ya no vivo yo, de que ya no me mando yo, de que ya no soy yo el Señor sobre mi propia vida, de que el pecado ya no es Señor de mi vida. Cuando vivimos conscientes del pecado, el producto va a ser pecado, va a ser complejos de inferioridad, van a ser complejos de derrota. Pero cuando vivimos sabiendo que mi viejo yo ha sido crucificado, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, lo dice de esta forma: porque si antes, el apóstol Pedro, perdón, porque si antes conocimos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Y cualquier persona que antes conocíamos en la carne, después de que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, ya no los conocemos como tales. No sé si entendéis lo que está diciendo Pedro, pero la vida de Pablo es un ejemplo claro de esto. Pablo, ¿cómo conoció Pedro a Pablo? ¿Cómo conoció Santiago a Pablo? ¿Cómo conoció la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía a Pablo? Lo conocieron como Saulo, lo conocieron como aquel que
perseguía a los creyentes. Los conocía como aquel que llevaba a multitudes de creyentes, tanto hombres como mujeres, a las cárceles. Lo conocieron como el asesino, lo conocieron como el perseguidor de la iglesia, lo conocieron antes de Cristo como aquel, como dice la Biblia, que dejó un montón de hijos, de niños huérfanos, porque mataba a sus padres y a sus madres. Los apedreaba, los encarcelaba, los perseguía, y no satisfecho con quedarse en Jerusalén, pidió cartas de autoridad para también ir a otros pueblos como Damasco. Sin embargo, después, cuando Pablo cuenta su testimonio, ¿qué es lo que dice Pablo cuando se despide de la iglesia, cuando está a punto de irse con el Señor? Le dice: el único que me puede examinar es el Espíritu Santo, y Él no me juzga. Y vosotros tampoco podéis juzgarme, porque no os he hecho daño a nadie. No sé si habéis entendido lo que acabo de dar. Acabo de decir que fue un asesino. Acabo de decir que mató a un montón de creyentes. Sin embargo, ahí dice, cuando se despide de la iglesia: no he hecho daño a nadie. Y ni siquiera yo ni el Espíritu de Dios me juzgan ni me condenan. ¿Por qué? Porque el viejo Pablo, él dejó de existir el día que aceptó a Cristo y fue bautizado. Un antes y un después. Ahora el problema, vuelvo a repetir, es que vivimos como creyentes, no entendemos ese poder, ese principio espiritual, el poder que hay en eso, el poder que hay en identificarse con Cristo, y seguimos viviendo con ataduras. Sí, pero yo he hecho esto, me puede usar Dios, me puede perdonar Dios, puedo seguir siendo un testimonio de Cristo aquí en la tierra, porque yo hice esto, yo hice el otro, y yo hago tal, y yo a veces caigo, y yo a veces le fallo a Dios, y yo a veces me equivoco, yo a veces puede el testimonio. Sin embargo, la palabra de Dios nos está enseñando: tú eres una nueva criatura, tu pasado ya no existe, deja el pasado atrás. Hay una cosa en la Biblia, que es el obstáculo quizás más grande para ser usado por Dios y para que Dios te use y se glorifique a través del creyente, y es la conciencia de uno mismo, el vivir conscientes de ti mismo, el egocentrismo, no sé si se entiende con esa palabra, el egocentrismo, el estar conscientes de uno mismo, que yo soy esto, que yo no soy capaz, que yo fui esto, que yo hice tal, que yo sigo haciendo, que yo soy débil, que yo no creo, que yo tengo dudas, que yo tal, que yo he fracasado, que yo he cometido muchos errores, y eso es el primer obstáculo que tenemos que, la primera venda que tenemos que quitar de nuestra vida, quitar las ataduras de nuestras manos, quitar las ataduras de nuestros pies que nos impiden caminar en victoria, y sobre todo quitar el lienzo que tenemos sobre los ojos, que nos impiden ver el poder de Dios, el poder de su evangelio y el poder de lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Y una vez que somos libres, una vez que somos libres de esas ataduras, estamos libres para permitir que el Espíritu Santo sea el Señor soberano sobre nuestras vidas. Cuando Nicodemo se acercó a Cristo en Juan 3:8, cuando Nicodemo se acerca a Cristo Jesús y le pregunta más o menos: Señor, ¿qué tengo que hacer para ver el reino? Jesús le responde: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en el versículo 8, que es donde quiero llegar: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Eso es necesario nacer de nuevo. Después parece que cambia de tema, pero no está cambiando de tema. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué está diciendo acerca del nuevo nacimiento? Está diciendo que el nuevo nacimiento, aquel que es nacido del Espíritu, es como el viento. En el día de Pentecostés, la Biblia dice que estaban todos reunidos y de repente se oyó un sonido grande y poderoso como el de un viento recio,
que llenó la casa donde estaban ellos esperando, sentados y orando. Y se sentó, el Espíritu de Dios se sentó sobre cada uno de ellos. Yo creo que conocéis la historia. Como un viento recio, es como un viento que sopla y tú no sabes de dónde viene y dónde va, pero ves el resultado, escuchas el sonido y ves el resultado. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando que el señorío del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Señor. De la misma forma que tú no puedes controlar el viento, de la misma forma que tú no puedes decirle al viento, no sé si alguno aquí ha vivido algún huracán o algún ciclón, una de esas cosas. Yo he vivido varios de ellos. En Australia es un país de ciclones. En verano suelen pasar, cuando tenía 13 años, 12 o 13 años, pasaron por la ciudad donde vivo yo, esa ciudad que se ve ahí en la foto, 3 o 4 ciclones, uno detrás del otro. Al ciclón va donde quiere, destruye lo que quiere. Tú no puedes ponerte delante, a no ser que creas en tu autoridad como hijo de Dios. No puedes ponerte delante y decir, no pases por aquí, porque está mi casa aquí. Al viento, ahora mismo está soplando el viento afuera en la calle. Yo no puedo decirle, no soples en esta dirección. Yo no puedo controlar el viento. Sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu, todo aquel que nace nuevo. Es como el viento que no se puede controlar. El Espíritu Santo es el Señor de tu vida. Él hace lo que Él quiere en tu vida. Él gobierna en tu vida. Y lo único que puedes hacer, si eres un marinero, o lo único que puedes hacer si estás en la mar, o lo único que puedes hacer con el viento es poner la vela de forma que captes el poder del viento y te lleve a tu destino, a donde tú quieras llegar. O sea que aquí le está diciendo a Nicodemo, estás atado. Tú quieres nacer de nuevo, tú quieres ver el reino de Dios, pero estás atado con legalidades, con legalismos, con tradiciones, con tu vida natural, con tu sabiduría natural, con tu razonamiento natural. Quieres entender cómo puede ser que un hombre ya mayor vuelva a entrar en el vientre de su madre. Quieres entenderlo todo con tu naturaleza humana, pero tienes que llegar a un momento en tu vida, a un lugar en tu vida, donde el Espíritu Santo sea el Señor de tu vida. Y no seas tú el que le digas, haz esto o no hagas lo otro. Manifiéstate así o no te manifiestes así. Haz lo que tú quieras en mi vida, no como yo quiera, sino como tú quieras. Y cuando nos sometemos, como dice Romanos y como está enseñando Jesús aquí a Nicodemo, al señorío del Espíritu Santo como un viento recio, que no puedes controlarlo, sino que Él te lleva a ti y Él te controla a ti, es cuando las ataduras de nuestras vidas serán desatadas. En la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, es el tema central de esa carta. Están las ataduras, están las vendas de la tumba, de la muerte sobre la vida, sobre nuestra vida. Y cuando aceptamos a Cristo y cuando nos sometemos a su voluntad, esas ataduras son rotas. Pero cuántas veces, como nos pasa en la vida y les pasó a los Gálatas, volvemos a ser atados y atarnos o a permitir que nos aten con las ataduras de la tumba de la muerte. En Gálatas 3:3, Pablo les pregunta a los discípulos, a los creyentes, habiendo empezado en el Espíritu. Acordarse lo que es el Espíritu. Él manda, Él sopla donde quiere y ves el resultado y escuchas el sonido. Él se glorifica. Su única misión es glorificar a Cristo, pero tú tienes que dejarte llevar. Una vez habiendo empezado en el Espíritu, ¿vais a volver a la carne? ¿Vais a volver a ataros, a dejaros atar con las ataduras de la tumba? Cuando Eliseo y Elías cruzan el río Jordán, vemos el mismo testimonio. En Josué, en el libro de Josué, capítulo 3 y 4, vemos lo mismo. Vamos a leerlo, os lo voy a citar mejor porque se nos va el tiempo. Pero en Josué, capítulo 3 y 4, lo podéis leer en casa.
Es cuando el pueblo de Israel pasan por el desierto, no una vez, sino 2 veces, 80 años caminando por el desierto. ¿Para qué? Para matar la carne, para crucificar los deseos y las ataduras de Egipto, para el testimonio de Dios. Sin embargo, cuando llegan al río Jordán, que nos habla de la cruz, nos habla de entrar a la promesa, nos habla de entrar a las promesas. Hay algo muy interesante que me llama la atención. El apóstol Josué les dice al pueblo: hasta ahora habéis sido guiados por la nube, la columna de humo, habéis sido guiados por la columna de fuego de noche, la columna de humo durante el día. Hasta ahora habéis tenido algo ahí en lo cual habéis estado cómodos y conformes y seguros, porque es algo tangible, es algo que estáis viendo. Pero de ahora en adelante vamos a cruzar el río, vamos a cruzar la cruz, vamos a resucitar a una vida nueva. En Josué, en el versículo Josué 3:3, y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor, la presencia de Dios, el arca es un tipo de la presencia, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola sobre sus hombros, os levantaréis y partiréis de este lugar y seguiréis el arca, seguiréis la presencia. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y el arca una distancia de 2000 codos. 2000 codos son como 1000 metros, un kilómetro. No os acercaréis a ella para saber el camino por donde debéis de ir, porque no habéis pasado antes por este lugar o por este camino. No habéis caminado por este camino antes. ¿De qué camino está hablando? Habían sido guiados por una columna de humo, habían sido guiados por una columna de fuego, habían sido guiados por la carne, habían sido guiados por lo cómodo, por lo seguro. Sin embargo, ahora Josué les está diciendo: esa nube, esa columna de fuego ya nos van a guiar. Ahora os va a guiar la presencia de Dios. Donde vaya la presencia de Dios, seguidla. Cuando la presencia de Dios cruce, vosotros cruzad detrás de ella. Vais a ser guiados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca habéis caminado por este camino antes. En otras palabras, no podemos confiar en el pasado. Entramos a una nueva vida, cruzamos el Jordán a una nueva vida, a entrar en las promesas de Dios. Entramos a una nueva vida y dejamos nuestro pasado atrás. Tenemos que aprender el poder del bautismo, el poder de la nueva vida en Cristo, el poder de la cruz, el poder y el propósito de Cristo Jesús y el poder del señorío de Cristo. Hemos sido liberados para ser libres. Hemos sido liberados, como dice el apóstol Pablo, para ser esclavos de Cristo, para seguir a Cristo. ¿Cuántas limitaciones permitimos en nuestra vida? Porque queremos que Dios obre como nosotros queremos. Queremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas como nosotros queremos. Queremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas como a nosotros nos gustaría. Queremos que el Espíritu Santo, que es Dios, el Señor, se manifieste en nuestras vidas y haga lo que nosotros le pedimos que haga a nuestra manera, en vez de dejar que Él sea el Señor. Así como no puedes controlar al viento, tampoco puedes controlar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor. El Espíritu Santo es Señor. Cuando tú naces de nuevo y permites que el Espíritu Santo entre en tu vida y se haga tu Señor, te sometes totalmente a Él, vas a ser verdaderamente libre. ¿Y qué quiere decir esa libertad? Que Él va a obrar en tu vida. ¿Con qué propósito? Acordarse de lo que hemos dicho al principio: por el testimonio de Cristo. Si el Espíritu Santo te dice ve a tal lugar, tú vas, no para destruirte, no para avergonzarte, no para dejarte abandonado,
sino para el testimonio de Cristo, para que el mundo vea la gloria de Cristo en ti. El momento, el día que la iglesia se dé cuenta de esto, de que el viento no lo puedes controlar, de que el Espíritu Santo es Dios y Señor y no nosotros, es cuando el testimonio de Cristo va a ser levantado en alto, el mundo va a conocer a Cristo y Cristo va a ser glorificado. La iglesia va a volver a tener la autoridad, el dominio que Dios siempre ha querido. La iglesia y tú como creyente, como individuo, acordarse que estamos hablando de la lucha, de la batalla, de tomar posesión, de pasar por las circunstancias de la vida con el propósito de dar testimonio de Cristo, de que eres el vencedor. La iglesia como iglesia y tú como creyente es la evidencia más dañina, si quieres decirlo así, de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario, porque es la prueba más grande de que Cristo Jesús ha resucitado. Fíjense bien lo que acabo de decir. La iglesia es la evidencia de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, porque es la prueba más grande de que Cristo Jesús ha resucitado y ha vencido. La iglesia le recuerda a Satanás que su poder ha sido roto y que el que tiene todo el poder es Cristo, y el que tiene toda autoridad es Cristo, y que Cristo le ha otorgado esa autoridad a su iglesia, y que cuando la iglesia anda en esa autoridad, cuando la iglesia anda en ese poder, de que todas las riquezas inescrutables, como dice Pablo, de Cristo, su sabiduría, su fuerza, su poder, su autoridad, le han sido dadas a la iglesia por el Espíritu Santo que Él envió a morar en nosotros. Es la evidencia más dañina en cuanto al reino de Satanás y a Satanás. El diablo se da cuenta de que estando Cristo en la iglesia y la iglesia en Cristo, las cosas en vez de hacérsele más fácil, se le han hecho más difíciles aquí en la tierra, porque todos los recursos de Cristo Jesús están en la iglesia y la iglesia está en Cristo. Si Cristo Jesús si no pudo derrotar a Cristo Jesús, y cada vez que lo llevó a tentarlo y a intentar de hacerlo caer, Cristo Jesús salió victorioso hasta incluso la muerte, y la muerte en la cruz, que fue el golpe maestro. Cuanto más ahora cuando ve la iglesia viviendo en la realidad de la plenitud de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que Satanás no le interesa que creyentes se quiten la venda del sepulcro de sobre la cara. No le interesa que conozcan la verdad. Satanás siempre ha querido destruir a Cristo, y como no pudo, ahora quiere destruir a la iglesia y al creyente. Sin embargo, como he dicho al principio, su guerrero, podríamos decir, su arma, su guerrero más fanático, más entregado a la causa de Satanás, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se convirtió en su enemigo. Y a través de Pablo y la revelación que él recibió de Cristo, la iglesia anda o debe andar en esa autoridad y en ese poder. La lucha contra Satanás, y ese es el poder. No limitemos, no tratemos de controlar y dominar al Espíritu Santo. No estoy hablando aquí de emocionalismos y de todo ese tipo de cosas, aunque yo no estoy prohibiendo eso, porque yo sé y reconozco que como humanos, cuando el poder de Dios, cuando es el amor de Dios nos toca, cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, cuando el poder de Dios está ahí, es normal que la carne reaccione en emoción. Cuando vamos a aprender que el cristianismo es estar sometido al Espíritu Santo,
Y el Espíritu Santo igual que el viento, por eso lo asemeja al viento, como un viento recio. El viento es el Espíritu Santo como viento, el mismo nombre del Espíritu Santo, que quiere decir viento. Y Cristo Jesús le dice a Nicodemo, si no puedes controlar el viento, no sabes de dónde viene ni dónde va. Deja de tratar de entender y de controlar al Espíritu Santo de Dios. Sométete a Él, sométete a su señorío, déjate gobernar con Él, por Él. Él nunca te va a fallar, nunca te va a avergonzar, todo lo contrario, va a hacer que seas un testimonio de Cristo, el testimonio de Cristo. Toda nuestra vida debe ser con ese propósito, el testimonio de Cristo. ¿Cómo está mi vida dando testimonio de Cristo? ¿Cómo está mi situación dando testimonio de Cristo? Si esto que estoy permitiendo en mi vida está dando testimonio de Cristo, y fijarse bien que estoy diciendo testimonio de Cristo, no estoy diciendo testimonio a Cristo. Porque muchas veces cuando éramos pequeños o jóvenes o recién convertidos, nos decían los líderes o los padres, no hagas esto porque Dios te está viendo, no hagas tal porque estás dando mal testimonio. No está hablando de eso. Está hablando testimonio soy. Lo voy a decir de otra forma para que me entendáis. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Todo lo que Cristo ha hecho en mí, todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, todo lo que ha hecho trae gloria a otros. La Biblia dice que cuando los de la iglesia de Damasco, la iglesia de Antioquía, se enteraron de que Saulo, que Pablo, aquel que los perseguía, aquel que los mataba, aquel que los llevaba presos, se había convertido a Cristo y era una nueva criatura, dice que glorificaron a Dios por causa de mí, dice Pablo.